Bueno, él es el doctor José Roberto Lozano Rodríguez, es oftalmólogo egresado de la UMAE 25 del IMSS, hizo una rotación clínica en el Global Glaucoma Institute de Monterrey, es subespecialista en retina y vítreo por el ISSSTE Constitución en Monterrey, Nuevo León, y actualmente es director médico de la Fundación Mirar y director general de Herbos Oftalmólogos. Adelante, doctor, bienvenido y muchísimas gracias. Gracias, Paquito. Primeramente, pues muchas gracias por la invitación para platicar sobre el Reteval y la experiencia que he tenido con el uso de este equipo en nuestra clínica. Y pues antes de empezar a platicar más sobre el equipo en sí, pues vamos a hablar sobre los signos y síntomas de glaucoma, que igual y muchos de los participantes pues ya los conocen. El glaucoma, pues como sabemos, es una neuropatía óptica con cambios característicos en la cabeza del nervio óptico y en la capa de fibras nerviosas. Lo que vemos siempre es una muerte de células ganglionares, así comienza el glaucoma, que se va a reflejar en la capa de fibras nerviosas de la retina y posteriormente se reflejará cambios en la cabeza del nervio óptico. Esos cambios de la capa de fibras nerviosas de la retina es lo que hemos estado midiendo mucho con los estudios actuales del OCT. Muchos de nuestros seguimientos es precisamente medir el RNFL y gran parte de los criterios de progresión es precisamente ver si hay pérdida significativa del RNFL con el tiempo. Actualmente creo que estamos migrando a hacer una valoración más profunda de lo de la capa de fibras, de la capa de células ganglionares. Sin embargo, pues tenemos pues muchos equipos que miden con diferente calidad esta capa y pues ahí es donde a veces batallamos porque pues hay equipos que son un poco más confiables que otros, ¿verdad? Eh, También sabemos que una vez que comienzan estos cambios a nivel de la capa de fibras nerviosas, vamos a empezar a ver cambios en la cabeza de nuestro nervio óptico, que es algo que normalmente ya lo vemos nosotros en la clínica, que es el famoso aumento del tamaño de la excavación, que pues ya sabemos que con excavaciones arriba del 45% en tamaño, en nervios ópticos de tamaño normal, pues siempre sospecharemos glaucoma. Recordar también que en nervios pequeños, pues siempre las excavaciones van a ser más reducidas. También sospecharemos glaucoma cuando tenemos un adelgazamiento del anillo neuroretiniano, cuando se pierde la proporción del ISNT, cuando hay una pérdida progresiva del tejido del anillo neural. Y bueno, un signo característico y patognomónico del glaucoma, que son las hemorragias en el disco óptico. Y algo que es muy interesante recordar es los famosos cambios en el campo visual. Algo que le comento mucho a mis pacientes es que los cambios campimétricos siempre se van a reflejar cuando tenemos más de un 50% de pérdida estructural del nervio óptico. Y eso hay que trasladarlo a que cuánta pérdida tendría que tener de células ganglionares para ver un cambio a nivel de mi campo visual, ¿verdad? Entonces, yo creo que actualmente el glaucoma ha cambiado mucho porque al principio se diagnosticaba glaucoma hasta que teníamos un cambio campimétrico, luego lo trasladamos hasta que veíamos cambios a nivel de la cabeza del nervio óptico sin ver cambios en el campo visual, que era lo que llamábamos los famosos glaucomas preperimétricos. Ahora ya estamos en la etapa en donde estamos diagnosticando glaucomas viendo cambios a nivel de la capa de células ganglionares. Entonces, lo interesante ahora es cómo vamos a valorar de forma fidedigna la capa de células ganglionares, tanto estructural como funcionalmente. El desafío del campo visual. Creo que todos los que practicamos glaucoma tenemos esta situación, que son estudios que a veces son no confiables, consumen mucho tiempo. La negativa de los pacientes, yo la verdad sufro mucho porque muchos de los pacientes me ruegan no hacer el estudio. Me dicen, pídame cualquier cosa, doctor, pero no el estudio del botoncito.
y la frecuencia de repetición depende pues de la gravedad. Ya sabemos que pacientes con glaucomas severos pues tenemos que estar pidiendo campimetrías cada 3 meses y pues para glaucomas moderados cada 4 meses, leves cada 6 meses, entonces pues es un estudio del que dependemos mucho. La pregunta aquí que tenemos que resolver es, ¿se puede realizar una prueba complementaria si la campimetría es difícil de interpretar o ejecutar? Y yo creo que sí. En la práctica que ahorita nosotros estamos haciendo en la clínica es intentar reemplazar el campo visual. ¿Por qué? Por el electrorretinograma, en este caso el RETEVA. Y vamos a hablar un poquito de la electroretinografía. Yo que practico las dos cosas, el glaucoma y la retina, sé que puede haber cierta negativa por muchas personas sobre el electroretinograma. ¿Por qué? Pues porque tenemos la idea del electroretinograma clásico donde te traen una carpeta con un chorro de hojas y un chorro de gráficas con numeritos muy chiquitos que la verdad no tienen parámetros de normalidad la mayor parte de las veces. Yo lo que hacía es que le pedía al paciente que me dejara la carpeta, me lo llevaba a la casa, agarraba la tabla del Ryan y ahí me ponía a comparar para ver qué enfermedad era la que encajaba y me tomaba más o menos medio día poder hacer el estudio. Y si tenía ganas, lo hacía, si no, me tomaba 2, 3 semanas hacer la interpretación. Pero bueno, la electroretinografía mide las respuestas eléctricas de varios tipos de células en la retina, incluyendo los fotorreceptores, los bastones y conos, las células retinianas internas, que son las células bipolares y las amácrinas, y las células ganglionares, en respuesta a ¿qué? A un estímulo, en este caso de luz, ¿verdad? Aquí tenemos una gráfica donde podemos ver la capa de células fotorreceptoras, que son las células rositas o pintadas en rosa. Vemos las células las células bipolares, que en este caso están en amarillo, y las células ganglionares, que están en rojo. Y que estas forman la capa de fibras nerviosas. Digo, ya esto es un repaso muy general. Creo que todos conocemos muy bien todas las capas de la retina. ¿Cómo funciona el electroretinograma? Pues manda el estímulo de luz. Recordemos que la luz atraviesa toda la retina, como lo vemos aquí en la gráfica. Déjenme hacerlo. Atraviesa todas las capas de la retina, estimula la capa de fotorreceptores. ¿Qué provoca eso? Primero vemos un trazo, que lo estamos viendo acá en el lado derecho de la presentación. Se viene una onda negativa, una deflexión, que es la famosa onda A, que representa la respuesta de los fotorreceptores, impulsada principalmente ¿por qué? Por los conos. Posteriormente, perdón, vamos a tener que el estímulo viaja hacia las capas más internas de la retina. Ahí vamos a tener ahora una inversión de la onda. Ahora vamos a tener una respuesta positiva. En este caso va a ser la famosa onda B, que nos va a reflejar la función de las células bipolares, que es una inversión de la señal. Y recordemos que es una inversión de la señal proveniente de los fotorreceptores y que la transmite a la retina interna. Y de ahí viene una nueva deflexión negativa que vendría a representar el photopic negative response o la respuesta negativa fotópica, que vendría a ser la respuesta de las células ganglionares de la retina. Esta parte de la gráfica es la que valora, en este caso, la capa de células ganglionares y es pues el motivo de la plática, esta parte de la gráfica. Aquí hay que tener un recordatorio que un retraso en los tiempos implícitos que nos va a indicar un estrés celular o un metabolismo anormal. Y una amplitud reducida indica que las células están muriendo y que su número está disminuyendo. Recordemos que la amplitud siempre se mide en voltaje y en los tiempos, pues en milisegundos, ¿verdad? ¿Es fácil realizar un electroretinograma? La mayor parte de las veces el electroretinograma se considera un estudio complicado. ¿Por qué? Porque el sensor es un lente de contacto que a veces es complicado poner. El paciente a veces no coopera.
Y bueno, existen varios protocolos y pues las famosas hojas con los números chiquitos y empezar a ver cada cifra y hacer la interpretación se vuelve algo tedioso y complicado. En este caso, el Reteval se vuelve amigable para el paciente. Como pueden ver, el equipo es portátil, se utiliza un sensor sobre la piel, no se necesita dilatar la pupila. Es un estudio rápido que dura menos de 5 minutos, tanto para el ojo derecho como para el ojo izquierdo. O sea, para los dos ojos nos va a tomar nada más 5 minutos hacer el estudio. Independiente de la disponibilidad de una sala especial y del personal, o sea, esto lo puede realizar uno como oftalmólogo. No requiero, como en el campo visual, una sala aislada y oscura. Es fácil de usar. Hay una guía en pantalla durante la prueba que te va indicando qué hacer. Los resultados, que esto ya estamos muy mal acostumbrados, viene todo codificado ya por colores que nosotros ahora le llamamos semáforos. Esto que lo puso muy de moda los estudios de OCT. Está apto para pacientes pediátricos y no colaboradores y se integra perfectamente en el flujo de pruebas iniciales. ¿Qué es el Reteval? Bueno, el Reteval al final es un dispositivo portátil de electroretinograma optimizado. ¿Ok? ¿Y cómo vamos a interpretar la forma, o cómo interpretar, perdón, la forma de onda en el glaucoma con el famoso PHNR, que aquí lo vamos a ver? ¿Qué es el PHNR? Ahorita va a haber una diapositiva donde lo voy a explicar un poquito más a detalle, pero aquí se puede ver en un sujeto normal. Esta sería la gráfica que esperaríamos. Tenemos la famosa onda B y tenemos la respuesta fotópica negativa y lo que viene encerrado en el círculo es la famosa PHNR. Y tenemos dos formas. O vaya, lo que mide la PHNR vamos a tener tanto su amplitud, que ahorita lo platicamos, se mide en microvoltios, como su latencia, que es en microsegundos, y va a haber un famoso número, que ahorita vamos a platicar de eso, que es el W ratio, que es la diferencia que existe entre la B-wave y la parte más, o el pico más alto, o más bajo en este caso, de la PHNR. En este caso vamos a ver en la gráfica de un paciente con glaucoma, con un PHNR con una amplitud baja. ¿Ok? Y aquí viene lo de la W ratio, que es lo que platicábamos, que es la diferencia entre la B-wave y la parte y el pico de la PHNR. Hay varias maneras de medirlo. Se puede medir de pico a pico o de la base al pico de la PHNR, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia del PHNR en el glaucoma? Ya existen varios artículos sobre su utilidad. Bach publicó en el año 2011 una reducción del índice W con el aumento de la gravedad del glaucoma, de la W ratio. Kita en el 2020, perdón, publicó los parámetros del electroretinograma en el Reteval, los parámetros normales del W ratio, que en este caso oscilaron entre 0.92 y 0.95 para pacientes con glaucoma, para pacientes con grados de severidad de glaucoma. Y con respecto a la tasa de respuestas correctas fue del 80.7 en casos de glaucomas moderados. Bueno, en esta diapositiva lo que vamos a ver es cómo se imprime el resultado del Reteval. Aquí vamos a tener la gráfica del electroretinograma y abajo viene la PHNR con los parámetros que mide, que en este caso es la latencia, la amplitud y el W ratio. ¿Ok? Este es un estudio en donde se publicó como una herramienta de monitoreo, un estudio prospectivo de TANC, donde se evaluaron 39 participantes.
se había aprobado una medición para reducir la presión, se había aprobado, perdón, medicación para reducir la presión intraocular. Bueno, ya todos sabemos que el tratamiento farmacológico podría disminuir de forma significativa la presión intraocular. Bueno, es algo, creo que no es novedad. Pero lo que observaron ellos, y que lo explico mejor y es más fácil de entender en esta gráfica, y la importancia clínica de este estudio fue lo siguiente. Vamos a ver nada más aquí en mi pantalla. Es que demostraron que había mejoras en la función de las células ganglionares tras la reducción de la presión intraocular. Eso lo observaron viendo los cambios positivos en la amplitud del PHNR. El PHNR lo concluyeron que es un marcador electrofisiológico útil que refleja la función de las células ganglionares. Puede captar cambios funcionales tempranos luego de reducir la presión intraocular antes de que sean evidentes en estudios estructurales o campimétricos. Eso fue una de las conclusiones que obtuvieron en el estudio de TANC. Y el uso de equipo portátiles optimizados hacen viable su inclusión en la práctica clínica. ¿Qué quiere decir? Que lo vieron más útil que el uso del campo visual para detectar qué cosa. Que el tratamiento, pues obvio, va a reducir la presión intraocular, pero también mejora la función de las células ganglionares. ¿Qué voy a evaluar en el PHNR? Bueno, me voy a regresar un poquito en la presentación, porque esta gráfica que vemos aquí, la explico mejor acá. ¿Qué voy a evaluar en el PHNR? Dos cosas principalmente, la amplitud y el W ratio. La amplitud, ¿qué me va a medir? ¿Cuánta señal ganglionar está captando? ¿Cuánta señal ganglionar se está captando? Y esta se mide en unidades reales. ¿Qué quiere decir? En microvoltios. Y la W ratio es la proporción del total de la respuesta retiniana que corresponde a la capa ganglionar. Y esa, si ustedes ven el estudio, me voy a regresar un poquito, no tiene un valor, no tiene una cifra. Es una cifra o es un valor adimensional, se dice. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Ambas son formas distintas de cuantificar la misma respuesta fisiológica. Tanto los microvoltios como el W ratio miden exactamente lo mismo, ¿verdad? Entonces, ¿qué voy a tomar más en cuenta? ¿La amplitud o el W ratio? La amplitud es útil en condiciones ópticas similares y cuantificar progresión en el mismo paciente con condiciones constantes. Y en el caso de la W ratio, se utiliza mucho para comparativo entre ojos y sujetos, por ejemplo, para estudios de investigación, en pupilas pequeñas, en caso de opacidades de medios y en pacientes con edad avanzada. Entonces podrán decir, ¿cómo es lo mismo? ¿Por qué va a ser lo mismo? Bueno, hay que entender que uno mide una proporción y el otro va a medir el voltaje. Aquí me estoy regresando otra vez a la gráfica y es muy fácil de entender. Si yo muevo esta reglita que está, vamos a ver el de sujeto normal. Si yo muevo la reglita, voy a tener una variación en el voltaje, pero la proporción va a ser exactamente la misma. Entonces, el W ratio va a ser el mismo, pero puedo tener un cambio en el voltaje. Entonces, por eso es que, aunque parece que son lo mismo, resultan considerablemente diferentes. Entonces, ahora sí, vámonos a los casos que creo que es lo que más puede interesar. Porque como hemos usado nosotros el Reteval para la sustitución de campo visual en nuestra práctica clínica. Aquí este es el primer caso de un paciente masculino de la clínica de 72 años de edad. Su diagnóstico es glaucoma primario de ángulo abierto con 4 años del diagnóstico. Es pseudofaco de ambos ojos, tiene un lente de enfoque extendido bilateral. Tiene diagnóstico hecho nosotros lo referimos a la clínica del sueño y se le hizo diagnóstico de apnea obstructiva del sueño. Su agudeza visual sin correctores es de 20/20 para el ojo derecho y de 20/25 del ojo izquierdo. La refracción es prácticamente cero.
Su tratamiento actual es de timolol con brimonidina, ginkgo biloba de 120 miligramos cada 24 horas y el uso continuo del CPAP. Ha venido a su consulta de rutina para seguimiento de progresión. Aquí tenemos una fotografía de su fondo de ojo y lo que podemos ver pues es un daño estructural bastante marcado en ambos nervios ópticos. Lo que pueden observar también es su atrofia en zona beta, muy característica. Los vasos en bayoneta, los signos en la esclera o se me fue el signo, hombre. Pero bueno, la excavación amplia de más de casi el 90% en ambos ojos. La verdad es que es sorprendente la buena calidad visual que tienen. Este es el estudio estructural del paciente. Como pueden ver, en el ojo derecho, en el spectralis, tiene un daño estructural severo. Aquí me gusta mucho usar esta gráfica porque aquí podemos medir el tamaño del nervio en la parte superior de la gráfica. Si es un nervio obviamente de tamaño grande, pero pues trae una reducción continua del RNFL. Pues estructuralmente es un nervio bastante lastimado. Abajo tenemos la gráfica de Hood, que la puse para que pudiéramos tener una representación teórica de cómo estaría su campo visual, en este caso de un DES2. Veríamos un escotoma bastante denso en ambos ojos, pero bueno, pues el centro de su visión respetado. En la gráfica de normalidad estructural, pues vemos que está en la base de la parte patológica. Ya tiene 3 estudios. Gracias a Dios se ha mantenido muy estable en el ojo derecho. No ha habido una tendencia negativa. En el ojo izquierdo, pues pareciera como que tiene una pequeña o ligera tendencia negativa, pero pues aquí lo que hemos hecho es hacerle seguimiento con el Reteval. Aquí podemos ver su primer estudio de Reteval, en donde vemos que tiene un voltaje de 0.08 en el ojo derecho y una W ratio de 0.81, y en el ojo izquierdo menos 1.5 de voltaje y un W ratio de 0.85. Aquí es bien importante señalar los valores negativos del voltaje. Quitemos el valor negativo, esto es lo de menos, ¿ok? No importa el valor negativo, lo importante es saber las cifras, y como pueden ver, sale una interpretación en colores o en semáforos. Sabemos que está obviamente en rangos patológicos. Y su seguimiento, el segundo estudio, podemos ver que con el tratamiento, era un paciente que no usaba tratamiento tópico. No sabía inclusive de su diagnóstico de glaucomas. Entonces se le inicia tratamiento y podemos ver que comienza con un poquito de mejoría en el voltaje o en la amplitud de ambos ojos, principalmente del ojo derecho. Faltó un estudio intermedio. Aquí lo vamos a ver en esta gráfica, en donde se ve la respuesta del PHNR, el primer estudio, el segundo estudio y el tercer estudio, donde no ha habido un cambio significativo en la gráfica del PHNR. De septiembre del 2024 hasta abril del 2025 no hemos visto ningún cambio significativo en la respuesta de tanto de la amplitud como del W ratio. Y esta es una gráfica en donde podemos concluir varias cosas: que el W ratio, que es la línea azul, se ha mantenido estable, que tiene una mejoría en la amplitud del ojo derecho significativa, que en este caso es la raya roja continua, como lo pueden estar viendo. Sí hubo una reducción inicial en la amplitud en el ojo izquierdo, que es la línea discontinua, pero posteriormente tuvo una ligera mejoría. ¿Ok? Entonces, la conclusión que hemos tenido con este paciente, y me regreso en la gráfica, es que tomando en cuenta la parte estructural que vemos aquí, que se ha mantenido aparentemente estable, y los estudios seriados de Reteval que le hemos hecho, pues y que su visión se ha mantenido estable de 20/20, 20/25, y sus presiones, digo, no las pusimos en el recuadro,
pero son presiones de 10, 9. Pues este paciente obviamente está controlado, ¿verdad? Vamos a seguir con el mismo tratamiento, estamos tranquilos con él y de hecho su seguimiento lo estamos haciendo cada 4 o 6 meses. Aquí tenemos el segundo caso de un paciente masculino de 64 años de edad. Su diagnóstico es de un glaucoma primario de ángulo abierto, 5 años del diagnóstico, también es pseudofaco, igual yo lo operé. Se le hizo un mix and match. Aparte tiene el diagnóstico de rosácea. Se le puso en un ojo un trifocal y en el otro ojo se le puso uno de enfoque extendido. Su tratamiento actual es nada más con brimonidina. Usa ciclosporina A para controlar un poquito lo de la parte inflamatoria de sus ojos. Y de lubricante usa ácido hialurónico. Recientemente le hicimos un SLT. Y bueno, aquí vamos a ver los estudios que se le han hecho a través de sus consultas de rutina y de seguimiento para tolerancia del tratamiento. Estructuralmente pueden ver que en el ojo derecho tiene un daño pues entre leve, pues más leve que moderado, y en el izquierdo pues definitivamente es un daño leve. De él no tengo fotografías, pero si lo vieran también son excavaciones alrededor del 85-90%. Como pueden ver en la gráfica del BMO, que es esta de arriba de la parte superior, ¿sí ven mi cursor? ¿Sí se ve mi cursor? Ah, bueno. En esta parte superior nos ayuda a poder identificar, porque el espectral que es el estudio estructural que nosotros hacemos y usamos el programa de Glaucoma Premium, no tenemos valores estereométricos. Entonces, para poder identificar si estamos frente a un microdisco o un macrodisco, tenemos que valorar muy bien la parte del BMO. Entonces, en esta gráfica del BMO, si toda la línea negra que representa el nervio óptico de mi paciente está por debajo de la línea verde, pues estoy frente a un nervio óptico un poquito grande o un macrodisco. Y es lo que vemos en ambos ojos, ¿verdad? Tiene mi paciente, por definición, un nervio óptico grande o un macrodisco. Pero en la gráfica del RNFL, como pueden ver en la parte temporal, entre la temporal y temporal superior, pues toca áreas de la gráfica en rojo, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, por lo cual podemos concluir que efectivamente tiene un daño glaucomatoso. Y bueno, en la gráfica de normalidad y progresión podemos ver que está totalmente por debajo de la línea verde de la normalidad, y en sus estudios de seguimiento, sobre todo el ojo derecho, tuvimos esta pequeña progresión. Ok, se nos fue hacia la parte amarilla de la gráfica. En el ojo izquierdo inclusive aparentó tener una mejoría, que esto pues no es algo que creo que haya pasado. Y en este caso sí le hicimos un campo visual. Coincide con su daño estructural. Su desviación media es de menos 3.31 en el ojo derecho. En el ojo izquierdo es de menos 3.49. Cabe señalar que estos campos visuales, y como lo pueden ver aquí, son campos visuales de 10-2, porque lo que quisimos hacer aquí era una representación o un comparativo con el mapa de Hood, que no lo puse, pero pues prácticamente era muy similar. Y bueno, sus índices de confiabilidad están dentro de los parámetros para tomar en cuenta el campo de visión. Y ahora vamos a ver el electroretinograma que le hemos hecho al paciente y su electroretinograma basal y subsecuentes. Como pueden ver, en el primer estudio tenemos un W ratio de 1.32 con un voltaje de menos 14 del lado derecho. Lo pinta todo de verde, pero si pueden ver en el lado izquierdo, inclusive hasta sale de parámetros de normalidad, sale en menos 29.2. Vamos a ver que la B-Wave tiene un parámetro fuera también de lo normal, está demasiado alta. El electroretinograma muestra una PHNR conservada, pero el tiempo implícito de la onda B está fuera del rango de referencia, lo que indica un problema. Era lo que les estaba ahorita comentando, de los dos ojos. ¿Qué vemos en el estudio de seguimiento? Este estudio yo lo veo un poquito más normal para el paciente. Vemos una amplitud de menos 4.8. O sea, hubo un cambio muy significativo del menos 14 al menos 4.8, y en el ojo izquierdo de menos 29.2 a menos 3.3.
Y en cuanto al W ratio, tuvimos un cambio muy significativo de 1.32 y de 1.94 se fue a 1.01 y 0.98. Hubo una disminución significativa del PHNR, pero el tiempo implícito de la onda B sigue estando, insisto, fuera del rango de referencia. ¿Qué hicimos con este paciente o qué decisión tomamos? Uno, había baja tolerancia en cuanto a los tratamientos. No era la brimonidina lo que estaba utilizando, era Critantec, que es una combinación de brimonidina, timolol y dorzolamida. Entonces, y las presiones que estaba manejando eran de 16 y 17, se optó entonces por ofrecerle SLT. Actualmente está con presiones de 14 con pura brimonidina. Falta hacer los estudios nuevos de seguimiento para ver si existe una mejoría en el estudio tanto estructural, o bueno, al menos una estabilización en el estudio estructural y cierta mejoría en el estudio funcional, en este caso del electrorretinograma. Ahora vamos a ver este tercer caso. Es un paciente masculino de 52 años. Es un glaucoma ahora diferente. Es un glaucoma primario de ángulo cerrado con 3 años del diagnóstico. Es pseudofaco también. Se trató con el implante de un lente de enfoque extendido en ambos ojos. Aparte, no lo apunté aquí, tiene el antecedente de un LASIK previo para hipermetropía. Tiene recientemente el diagnóstico de apnea obstructiva del sueño, bastante severo. Antecedente de ataque agudo de glaucoma en el ojo izquierdo hace 2 años. Espero se pueda ver bien en la imagen del fondo de ojo del lado izquierdo, un poquito de palidez del nervio óptico. Tiene una escavación aproximadamente como del 70%, 65%. Las fotos que tomamos con nuestra cámara, por alguna razón, siempre infraestiman las excavaciones. Y el tratamiento actual con el que lo tenemos es con brimonidina y su uso continuo del CPAP. Tenemos consulta de rutina para seguimiento y progresión y tolerancia al tratamiento. Bueno, aquí pueden ver igual que estructuralmente tiene también macrodiscos, pero en el lado izquierdo tiene un daño estructural bastante severo, bastante avanzado. En el mapa de Hood, pues obviamente tiene un compromiso muy significativo del campo visual. El ojo derecho, pues al contrario, es un nervio óptico normal. Pueden ver que en la gráfica me regresé un poquito. El RNFL está dentro de límites normales. El BMO está, insisto, todo por debajo de la línea verde. Quiere decir que es un nervio óptico grande. Por eso es que la excavación se ve un poco amplia. Y en la gráfica de progresión podemos ver que estructuralmente se ha mantenido estable en el ojo derecho y tuvimos este pequeño cambio, digo, igual fuimos un poco exagerados, un pequeño cambio negativo en la gráfica de progresión, pero que fue algo que coincidió con sus estudios de Reteval. Le hicimos un estudio el 13 de enero del 2025, el 13 de enero del 2025 y para el 20, donde podemos ver, por ejemplo, que en el lado derecho, pues los parámetros están dentro de límites normales, pero en el lado izquierdo tuvimos un W ratio de 0.93 y en el voltaje menos 2.21. Se le inició tratamiento porque las presiones se fueron a 20 en el ojo izquierdo. Después de la cirugía del cristalino para la cuestión del glaucoma primario de ángulo cerrado, la presión se redujo considerablemente, pero luego hubo un incremento en la presión y tuvimos este ligero cambio negativo estructural, por lo cual iniciamos con el tratamiento de la brimonidina y lo mandamos a valoración de lo de la apnea obstructiva del sueño. Inició con el tratamiento del CPAP y pudimos ver que al menos el voltaje tuvo una mejoría en el estudio más reciente que le hicimos. Esto pues apoya los resultados del estudio que platicamos muy al principio, de que podemos ver mejorías en las funciones de las células ganglionares una vez que instauramos tratamiento a nuestros pacientes. Ahora vamos a presentar este cuarto caso. Es el caso de una paciente femenina de 60 años. Creo que esto va más ad hoc a veces a lo que hacemos. Ella tiene el diagnóstico de glaucoma primario de ángulo abierto, 2 años del diagnóstico, tiene una conjuntivitis alérgica perenne con uso de esteroide tópico en forma intermitente. Se trató con SLT hace 2 años y bueno, viene sus consultas de seguimiento de progresión y efectos del SLT. Aquí lo más significativo en este estudio, pues lo que podemos ver es este mapa que baja, que está por debajo de la desviación media.
podemos ver una pérdida muy localizada de células ganglionares en el ojo izquierdo, en la parte nasal de la mácula, aunque en la gráfica sale todo dentro de los límites normales, como quiera en la parte nasal inferior dice que está en 22% de la normalidad comparado contra la población de su edad. En el mapa de Hood, pues nos diría que en ese sector tendría un ligero escotoma y es algo que no lo podemos ver reflejado en la RNFL aún, ni estructuralmente. El nervio óptico sí es una excavación del 65-70%. En la gráfica de normalidad, como podemos ver, ambos nervios están por debajo de la línea verde de normalidad y le hicimos un Reteval. Y aquí el Reteval, pues podemos ver que la amplitud de ambos ojos está en parámetros normales, pero bajos, y el W ratio está igual en parámetros normales, pero en las partes bajas de la normalidad. La conclusión que tuvimos con ella, tomando también sus antecedentes heredofamiliares de madre con glaucoma, pues es que tenía un principio de daño glaucomatoso, por lo cual se le propuso el SLT. Fui yo quien le hizo el SLT hace 2 años, y pues se le ha estado dando su seguimiento. Y bueno, quería poner este último caso ya rápido. Es una femenina de 69 años, paciente con glaucoma primario de ángulo abierto, 3 años del diagnóstico, pseudofaquia, se le hizo monovisión, en el ojo izquierdo se le puso la visión cercana, su agudeza visual mejor corregida en el ojo derecho es de 20/25 y la del ojo izquierdo es de 20/50 menos actualmente. Su tratamiento actual es de timolol con brinzolamida. La consulta, bueno, o era su tratamiento, porque se le hizo un cambio, ahorita vamos a ver por qué. Y estos son los resultados que ella tiene. Como pueden ver, tiene un glaucoma muy localizado en ambos ojos, estructuralmente, y con ella no podíamos hacer un campo visual porque tenía un escotoma central en el ojo izquierdo. Como pueden ver, tiene un agujero macular, el cual se le realizó una limitorrexis. Ahorita vamos a ver el resultado visual final estructural de ese ojo. Gracias a Dios quedó con una capacidad visual bastante aceptable de 20/50. Y pueden ver el Reteval, que los voltajes están en -6.4, están en el rango de normalidad, pero el W ratio está también en rango de normalidad, pero en las partes bajas. Ahorita en las conclusiones voy a hablar sobre eso. Igual, en la gráfica de normalidad estructural podemos ver que está en la parte sombreada amarilla y podemos ver que en los estudios de seguimiento en el ojo izquierdo tuvimos obviamente un cambio muy negativo. La paciente ha cursado con 20-24 de presión con el tratamiento de timolol brinzolamida, por lo cual se optó por hacer un cambio de tratamiento a triple terapia de bimatoprost, timolol, brimonidina. Aquí lo que podemos ver, y me voy a regresar un poquito, era los cambios negativos que tuvimos en ella en el Reteval. Vamos a recordar el -6.4 y -6.9 de su voltaje. El estudio más reciente de ella, que fue el 13 de julio, o sea, fue hace poquito, por eso quería agregar este estudio, bajó a -3.7 y -3.4. A diferencia del W ratio, el W ratio no tuvo un cambio muy significativo, fue de 1.07 y de 1.05 prácticamente. En el lado derecho se mantuvo igual, en el lado izquierdo pues sí bajó la cifra de 1 y coincidió con este cambio negativo estructural, por lo cual se tomó la decisión de que el tratamiento que le estábamos dando no era suficiente, tomando también en cuenta que las presiones pues no estaban en los límites que nosotros queríamos. En cuanto a la mácula, pues aquí podemos ver que estructuralmente pues el agujero quedó cerrado. Ahí trae unos pequeños microquistes que los consideramos parte misma de la evolución. No le vamos a dar tratamiento a eso, tomando en cuenta que trae 20/50 de visión. Y bueno, ventajas del Reteval, ya para concluir la charla, pues yo lo veo como un estudio, ventajas del Reteval contra el campo visual. Yo lo veo que primero, es muy útil para pacientes no cooperadores, para glaucomas con daños avanzados, donde prácticamente tienen visiones centrales. El paciente se desespera mucho porque no le pica nada. Entonces, te ruegan no hacer el estudio. Donde es complicada la valoración estructural y funcional, por ejemplo, en pacientes con miopía degenerativa, a veces el OCT no puede hacer un buen estudio estructural. Ahí tenemos una paciente en donde
de plano el espectralis no logra hacer bien las tomas del nervio y de la capa de células ganglionares. Casi no tiene retina ese paciente, entonces pues nos estamos valiendo del PHNR. Ocupa poco espacio, es portátil y versátil. El paciente con mala capacidad visual, pues obviamente va a ser una gran ventaja, como lo vimos ahorita en el paciente con agujero macular y pacientes con opacidad de medios. Por ejemplo, córneas o pacientes trasplantados, donde es muy común ver glaucoma en conjunto y obviamente va a ser muy difícil hacer un campo visual. El RETEVAL nos va a poder ayudar mucho para su seguimiento. Por ejemplo, en pacientes trasplantados le veo una gran ventaja al RETEVAL. ¿Por qué? Porque pues son pacientes que no van a hacer bien un campo visual, las presiones a veces no son confiables y el estudio estructural a veces no puede salir muy bien. Entonces, la mejor manera de vigilancia definitivamente va a ser un estudio como el RETEVAL. La realidad del RETEVAL, y era algo que quería detenerme un poquito. Uno, la concordancia entre el PHNR y estudios estructurales ya la vimos, es bastante. La otra, que el W ratio, a mí no me queda duda, va a ser el reemplazo de la desviación media del campo visual, y así lo estoy yo tomando. La amplitud, en este caso lo del voltaje, va a ser un reemplazo de la valoración de escotomas, que era lo que antes hacíamos, ver qué tanto aumenta el tamaño de un escotoma, si creció, si apareció un nuevo escotoma, como para tomar criterios de progresión. Pues yo creo que ahora vamos a tener que tomar las cifras de voltaje como criterios de progresión. No hay valores Las desventajas que tenemos ahorita con el RETEVAL es que no hay valores de referencia para clasificación de daño en el W ratio, como lo tenemos en la desviación media, como para decir si estoy frente a un glaucoma daño leve, si estoy frente a un glaucoma daño moderado o si estoy frente a un glaucoma daño avanzado o severo. Sin embargo, ya hay un estudio en progreso para poder hacer ese tipo de clasificación. Y la otra es que no se han podido definir aún criterios de progresión normales o anormales, cosa que ya los tenemos nosotros definidos en el campo visual. Entonces, pues aquí sí necesitamos a veces valernos mucho de nuestra experiencia, de ver bien el estudio estructural para poder definir si mi paciente requiere un cambio de tratamiento, si mi paciente requiere una cirugía o de plano, si requiero hacerle un campo visual. ¿Qué mensajes nos debemos de llevar? Pues uno, que el glaucoma es una enfermedad común con múltiples desafíos en su manejo. El campo visual a menudo no es bien recibido por el paciente o resulta poco confiable. La electroretinografía es una medida funcional objetiva adicional para evaluar las células ganglionares y esto creo que es muy importante. El campo visual no es un estudio objetivo y aquí sí tenemos un estudio objetivo. Yo soy más de hacer estudios objetivos que de hacer estudios subjetivos. Entonces creo que el RETEVAL ahí tiene una gran ventaja sobre el campo visual porque no depende del paciente. El RETEVAL es un método de prueba adicional fácil de incorporar para el glaucoma. En nuestro entorno clínico, la PHNR se correlacionó significativamente con la función subjetiva y los hallazgos estructurales, lo que puede compensar la falta de pruebas de campo visual. O sea, hace que nosotros en nuestra práctica no estamos viendo la necesidad de usar el campo visual. La verdad es que es raro que lo prendamos o que pidamos el estudio, lo tenemos más que todo para servicio de otros doctores, pero pues yo sinceramente me siento muy satisfecho de usar el RETEVAL y muy seguro de que mis pacientes eh, están bien controlados y que estoy haciendo un seguimiento muy fidedigno con ellos. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, Doc, por la presentación. Ahora, bueno, no sé si tengan los participantes alguna pregunta que nos puedan colocar en el área de Q&A. Ok, lo que no tenemos nada hasta el momento. Bueno, nos gustaría, por último,
compartirles un video de cómo es el uso de este equipo. Es muy sencillo. Ahorita nos acaba de preguntar alguien. A ver, doctor, te la paso. ¿Cuál es la sensibilidad y especificidad en glaucomas tempranos? Tomando en cuenta el estudio estructural que nosotros tenemos, yo lo veo muy alto. Nosotros usamos el Spectralis y el software de Glaucoma Premium, que su variación en cuanto a la medición de las células ganglionares es de 1 a 2 micras entre estudios. Es bastante específico con el Reteval. El detalle aquí es que yo ya tengo muy bien entendido que el W ratio por debajo de 1.2 ya es algo que me hace pensar en un daño glaucomatoso. Y si veo cambios en la capa de células ganglionares, pues puedo atreverme a decirle al paciente que tiene un principio de daño glaucomatoso. Si lo traslado a lo que hacíamos antes, en donde pedíamos el OCT y veíamos nada más la RNFL y hacíamos campos visuales como el Matrix, pues esos pacientes yo creo que los teníamos clasificados como glaucomas preperimétricos, o si usábamos la campimetría Goldman, los metíamos a calculadora y salían como sospechas de glaucoma intermedias o moderadas. Entonces, el detalle ahora es que estamos evolucionando, es que a un grado en donde ya no hay sospecha. O sea, la calculadora era lo que yo le decía a mis pacientes: con la calculadora tu diagnóstico es sospecha de glaucoma, y hay grados, hay sospecha baja, sospecha intermedia y sospecha alta. Y con el Reteval y las mediciones de GCL, con el equipo estructural que nosotros tenemos, me es difícil decirle a un paciente que tiene sospecha. O sea, yo ya con todo esto puedo concluirle a un paciente si tiene un principio de glaucoma o no. La cuestión aquí es que a veces es tan incipiente el daño y son tan jóvenes que, pues, en algunos casos sí me atrevo a decirle: mira, traes un principio, podemos dejarlo a evolución, igual y cuando ya sea algo más significativo te comienzo con el tratamiento. Porque podemos estar dando o quemando cartuchos muy pronto, ¿verdad? Y yo creo que sí, para mí ha aumentado demasiado la especificidad y sensibilidad para el diagnóstico de glaucoma, demasiado. Espero poder contestar bien esa pregunta. Ok, doctor, muchas gracias. Tenemos otras más preguntas. Nos están preguntando qué protocolo usa para el estudio. El protocolo, bueno, el Reteval tiene muchos protocolos, ¿verdad? O sea, tiene el protocolo de Flickr, tiene el protocolo completo de electroretinograma. Nosotros usamos el protocolo de glaucoma, que es el PHNR, ¿verdad? Ese es el específico que nosotros utilizamos. Sinceramente, para los demás sí necesitas un poquito más de experiencia. Sobre todo, yo no soy el que hace el estudio, yo tengo un ingeniero y optometrista que hace el estudio. Entonces, el protocolo que específicamente usamos del equipo ese es el de el de glaucoma, sí bien especificado en la pantalla del Reteval. Perfecto, muchas gracias. Ahora vamos con la Otra siguiente. cosa, Ajá. hay que recordar el estímulo de luz. Es un estímulo de luz azul y rojo, como si fuera este, la sirena de un carro de policía. Digo, yo creo que eso ahorita lo van a poner en el video. Sí. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿solo podríamos visualizar cambios en la capa ganglionar, pero en las otras capas de la retina se podría interpretar un cambio? Bueno, yo he tenido muchos pacientes en donde me he llevado sorpresas, en donde veo cambios en la onda A o en la onda B. Y, por ejemplo,
Digo, no lo puse porque me pidió nada más 4 casos, excedí ahí lo que me pidió LKC, puse uno quinto, pero tengo un paciente en donde su diagnóstico es una distrofia de conos y bastones. Tiene una escalación del 55%, se le pidió todo el protocolo de glaucoma, salió bien el PHNR, pero trae cambios en el electroretinograma compatibles con una distrofia de conos y bastones. Entonces, ahí pues igual y pudiéramos hacer el protocolo completo, ¿verdad? De electroretinografía. Ok. Eso lo vemos en la parte superior de la impresión del estudio. Ok, y la siguiente pregunta sería, actualmente, ¿cómo hace correlación del campo con los resultados de Reteval, ya que aún no hay criterios para daño leve, moderado o severo? Sí hay un estudio, ahí estaba, pero lo pasé muy rápido por cuestiones del tiempo. Sí hay un estudio donde te dice las cifras del W ratio para daño moderado o severo, pero vienen englobados los dos. O sea, abajo de punto 84 creo, el W ratio viene clasificado para daño moderado y severo. O sea, no te hace una distinción entre daño moderado y daño severo. Lo que sí no está bien especificado es dónde es un daño leve, ¿verdad? O sea, no te dice, no hay ningún estudio ahorita donde te diga punto 94, punto 95 o desde abajo de 1.2 puedes considerar que el paciente tiene un daño leve. Pero eso es algo que ya se está estudiando o LKC ya está conduciendo el estudio para poder sacar esas cifras y poder tener bien las fronteras, como en la DM, que ya sabemos que de -1 a -6 es un daño leve, de -6 a -2 es un daño moderado y de -12 a -20 es un daño severo. Bueno, eso es una cuestión de tiempo para poder nosotros tener esas cifras en el W ratio y poder yo decir, estoy frente a un daño leve, frente a un daño moderado y frente a un daño severo. Por eso es que la, la- 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 el código de colores que viene en la interpretación del estudio, rara vez sale en amarillo, sale casi siempre en rojo o en verde, en cuanto a la W ratio. Es más, no, nunca sale en amarillo, siempre sale en rojo o verde. Ok, bueno, vamos a la siguiente pregunta que es, o bueno, la misma persona nos Pero espérame, pregunta. Francisco, en cuanto a la comparación con el campo visual, yo lo estoy relacionando mucho más con el daño estructural. Eh, Muchos de los pacientes que puse aquí son pacientes que me han pedido ya no hacer el campo visual y lo puedo entender. Por ejemplo, el primer caso es un paciente con visión tubular. No le gusta porque dice que está 15 minutos sin picarle a nada y que se desespera. Entonces él me pide que no lo quiere hacer. Él tiene campos visuales hechos por otro doctor, pero yo no tengo el expediente. Por eso no pude anexarlo la campimetría. Pero si pueden ver en el mapa de HUD de la presentación, van a ver que sale todo rojo. Entonces, es un paciente que él me ha solicitado no hacer el campo visual y al principio, antes de tener el Reteval, le decía al paciente, oiga, es que le tengo que hacer un estudio de seguimiento, tanto estructural como funcional. Entonces, una vez que tuvimos el Reteval, pues bueno, me valide eso para poder hacer el seguimiento. Y lo que yo veo es una correlación entre lo estructural y lo funcional, que no ha habido progresión medible en este caso en los dos, ¿verdad? No ha habido progresión o no se ha identificado una progresión en los dos estudios. Ok, bueno, creo que en parte ya se contestó la siguiente pregunta que era, o cómo hacer la transición para decidir si campo o Reteval. Bueno, a mí sí me gustaría decir algo, Francisco, en cuanto a eso. Yo creo que el gran problema que tenemos los que practicamos glaucoma es el glaucoma preperimétrico, el glaucoma inicial. Porque el glaucoma ya bien puesto, creo que cualquiera lo puede diagnosticar, pero excavaciones del 50, del 60%,
donde hay una ligera pérdida de la proporción del ISNT, cuando hacíamos, cuando nada más nos valíamos del RNFE, hijo eso, y agarrabas la calculadora y luego resultaba que estaba ligeramente grande el nervio, pues, y te salía con sospecha alta o intermedia en donde el paciente podía decidir si se trataba o no. Decías, bueno, ¿tiene o no tiene glaucoma? Pues quién sabe. Creo que yo hacía mucho el campo visual que se llamaba Matrix, en donde el estudio duraba 5 minutos por ojo y no requería una corrección óptica del paciente, pero Zeiss descontinuó el equipo. Entonces, pues tuve que migrar otra vez al Humphrey, blanco sobre blanco, y era una queja constante de mis pacientes y la verdad, en esos pacientes específicos siempre tengo campos visuales blancos, o sea, sin ningún tipo de alteración. Entonces, y a veces los índices de confiabilidad son muy malos, o sea, son estudios que los agarras y dices, no, 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 ni para qué lo interpreto, o sea, ni para qué lo veo, está mal hecho. ¿Sí me explico? Entonces, el RETEVAL para mí se ha vuelto una herramienta muy, muy útil porque es un estudio confiable y en donde el estudio es objetivo y aparte el paciente está cómodo, o sea, no tiene él que hacer absolutamente nada y creo que me da a mí más información que un campo visual. Yo sé que un paciente con 45 y 50% de escalación, 60% de escalación en un Humphrey blanco sobre blanco, no va a tener escotoma. Y creo que todos los que estamos aquí participando, que practicamos el glaucoma, sabemos que esos pacientes no van a tener ninguna alteración en el campo visual. Las hacemos, ¿por qué? Por rutina, para ver las cifras de la desviación media o la desviación estándar positiva, que son cifras que nos pide la calculadora de la OHTN, pero fuera de la OHTS, perdón. Pero en cuanto a escotoma, de nada te sirve. Entonces, si nada más voy a usar ese estudio para sacar esas dos cifras, pues también tengo el Reteval que me va a dar cifras, ¿sí me explico? Entonces, en cuanto a campo visual, pues yo sinceramente, yo ya no le veo mucha utilidad en mi práctica el uso de un campo visual en mis pacientes con glaucoma, ¿verdad? Ok, bueno, aquí también nos piden repetir nuevamente la definición del W ratio. Es muy fácil, es la proporción entre... Hay varias maneras de medir la W ratio, es que puede ser la total o la parcial. No me acuerdo el otro término, igual y ahí tú me puedes ayudar, Paquito. Pero es la proporción, déjame irme puede ser en esta gráfica. Bueno, vámonos a la... Es, Se eh, ve la presentación aún, ¿verdad? sí, todavía, la Ah, ok. relación entre el voltaje de la onda B y el voltaje mínimo del De la... PHNR con Es respecto a la correcto. amplitud de la onda B. Exacto, es lo mismo que la amplitud de voltaje, nada más que una es proporción y la otra sí es la cifra medida de voltaje. Y eso obviamente, aunque miden lo mismo, no es lo mismo. Ay, déjame buscar la gráfica, ¿dónde está? Acá está. Ahí viene, es la base, o sea, el pico de la onda B hacia el pico de la onda de la deflexión máxima, Del P mínimo, o el P mínimo, así es, del PHNR, que vendría siendo la línea punteadita que se ve aquí en verde. Ese es el PHNR, ¿ok? Entonces eso es una proporción. El voltaje obviamente puede variar del PHNR. y bueno, la siguiente pregunta sería que si hay posibilidad de que el examen no salga confiable. Pues sí, sí puede haber si se despega el sensor. Sí, aquí, bueno, me gustaría agregar que el equipo en sí tiene estos, Índices de confiabilidad. bueno, además tiene estos elementos de seguridad que digamos que van a medir la impedancia, o sea, la resistencia del paso de la corriente eléctrica en la piel y el Exacto. equipo sabe cuando no está bien colocado alguno de los electrodos, estos de como stickers,
Exacto. Entonces, el mismo equipo nos va a ir diciendo si realmente fue un estudio confiable o no. Tiene también una camarita en donde vamos a poder nosotros observar si la posición fue correcta de los electrodos y también de la pupila del ojo. Exacto. Según yo, el estudio tiene que ser sin dilatar. Esa es Sí, otra. hay protocolos que nos pueden, te digo, tiene bastantes protocolos. Hay protocolos que se pueden hacer sin dilatar y se puede seleccionar protocolos con dilatación. Ah, pero el específico para glaucoma es sin dilatar. Sí, bueno, pues esas han sido todas las preguntas hasta el momento. Ya respondimos todas. Vamos ahora a compartirles un video de cómo es que se usa el equipo. Voy a compartirle si me ayudas, Doc, para liberar la pantalla. Sí, ya. Ok, perfecto. Voy a compartirles el video. Listo. Pues yo ya no. Aquí vemos cómo es que se están colocando los electrodos. Son muy sencillos, son unos stickers. Hay que limpiar bien el área, por supuesto, para no tener problemas con el pegamento. Se conecta el sticker a través de un cable como tipo pinza y ahí ya comenzamos el estudio. Hay que mantener todo el tiempo dentro de ese anillo verde la pupila del paciente. Una vez que se acaba, continuamos con el siguiente ojo. Nos muestra un poco de información en la pantalla del equipo, pero si nosotros queremos ver ya el reporte en PDF, podemos conectarlo sin ningún problema a una computadora. Cualquier computadora lo va a detectar y nos va a brindar ya en PDF los reportes del estudio. Bueno, pues eso ha sido todo de esta sesión. No sé si tengan alguna más pregunta sobre el dispositivo. Muchísimas gracias a todos los participantes. Entonces, muchísimas gracias, doctor. No, muchas gracias por la invitación. Gracias por compartirnos estos casos y su tiempo. Y pues entonces damos por finalizada este webinar. Gracias. Hasta luego.